hablaremos de, pues, este tema que está tan de moda, por decirlo así, tan en nuestras bocas todos los días, que es acerca de la guerra de Ucrania. Como ya saben, ha pasado ya todo un año y no va a ser exactamente en qué punto, qué es lo que depara la guerra, porque pues yo no soy una experta, número uno. Número dos, creo que ni siquiera los mismos expertos en este momento podrían decir qué es lo que va a pasar. Simplemente, tal vez solamente lo sabe la mente de Putin, qué es lo que pueda pasar, así que no va por ahí. Más que nada vamos a, por decirlo así, analizar otros, no actores como tal, aunque sí, por decirlo así, a lo mejor podrían ser subactores dentro de los mismos actores que juegan ciertos papeles importantes dentro de esta guerra. Y todo esto es gracias a una sugerencia, una solicitud que me hizo un amigo hace bastante tiempo, que él tenía curiosidad acerca de lo de los chechenos, acerca de la situación precisamente de Rusia. Así que obviamente me puse a investigar, porque pues sí sé más o menos qué onda con este grupo, con esta población en especial, que es una de las tantas repúblicas que conforma Rusia. Pero pues obviamente tampoco les puedo hacer toda la historia y todo lo que hay detrás de ellos, porque tomaría no un video, sino seguramente una serie de muchos videos. Así que trataré de hacerlo lo más pequeño y lo más conciso, porque sí hablaré de ellos y de otros, como les digo, son actores ya desde que inició la guerra. Aún ok que no pudiera considerarlo como guerra o como un desplazamiento de fuerzas, para mí es una guerra, porque hay muertos cada día de ambos bandos, y cuando hay algo así pues es una guerra y no hay otra forma de decirlo, ¿verdad? Este año ha pasado de todo. Vimos lo de Bucha, todas esas muertes que hubo, quien obviamente el bando ruso dice que no son reales. eh, Obviamente el bando occidental y obviamente Ucrania dice que sí. Yo qué les puedo decir, yo lo que he visto en ese sentido es que sí son muy reales. Hay quien dice que no, porque se levanta y que no sé qué, que no sé cuánto. Si los cuerpos, si se ve que se van, no es que se levanten ahí. Obviamente el ojo humano nos juega ciertas pasadas y a veces se cree que pudiera ser, pero no lo es. Eh, las imágenes satélites lo dan, también lo muestran. Pero primero vamos a ver pues en qué punto está la guerra, ¿no? Como ya sabrán, lo que es lo más sonado en las últimas semanas es este envío de armamento que va a hacer Occidente a Ucrania. Por fin van a prestar los Patriot, y no creo que más que nada los presten, se los van a dar literalmente. ¿Qué consiste esto? Si bien son tanques para la guerra, ahora sí, de batalla, básicamente esto no tiene como tal, ¿cómo decirlo? No es buen augurio, pero tampoco tal vez malo, sino que muchos expertos de hecho estiman que va a pasar lo mismo con los carros de batalla que pasó en Rusia. De hecho, no sé si recuerdan, hubo en un inicio en donde se mencionó una famosa caravana, toda una fila enorme de tanques rusos que iban a entrar a, se rumoraba que a Kiev, y que en cierto momento todo el mundo le perdimos de vista. Y es que, ¿qué pasó? Pasaron muchas cosas, obviamente, desde que el clima, la situación geográfica, todo eso jugó en contra de ellos, y en donde también dejaron a muchos soldados, pues a la buena de Dios, en donde obviamente estos carros a la mera hora se quedaron entreatascados y también fueron quemados. Así que muchos piensan que esto podría pasar lo mismo con los Patriot. Así que si no hay como tal también un armamento que le estén dando constante, y no en carros sino en balas, por decirlo así, no va a servir de mucho, la verdad, que envíen estos camiones. Así que básicamente pudiera ser hasta contraproducente, ¿no? Ahora, a partir de eso se ha generado muchas dudas acerca de que se está empezando a escalar en el conflicto, porque hay quien ya empieza a decir cuándo va a ser que se envíen aviones, y de hecho Zelensky, el presidente de Ucrania, ya está solicitando los aviones.
Esto sí sería una escalada, por decirlo así, desde la perspectiva muy seguramente de Rusia, porque lo que más se estima es que si en cierto momento entran ya estos aviones, Rusia ya ataque formalmente también con sus aviones. Ahora, se dice, se rumora, se comenta que hay ciertos aviones que sí están muy cercanos ya a la frontera con Ucrania, que pudiera ser esto un inicio de esa famosa escalada que se tiene para todo el oeste de Ucrania. Es algo que no sabemos, desgraciadamente el tiempo nos lo irá diciendo. Y es eso a la mera hora, pues ahora sí que conforme vayamos viendo cómo se dé, es lo que vamos a decir. Ahora, por otra parte, también se nos ha estado diciendo mucho, está la cuestión de la intervención china, ¿no? Que se nos ha estado diciendo que Occidente está apelándole a China que no le dé armamento porque sería involucrarse en la guerra. Obviamente agarrar y decir que no tiene derecho, en ese sentido de que sea correcto, a lo mejor no lo es, pero que tenga derecho o no, pues hay que recordar que Occidente está apoyando al fin y al cabo a Ucrania, ¿no? Es bueno, es malo, creo que es la perspectiva ahí de cada quien. Habrá quien diga que es malo, habrá quien diga que es bueno. Eso ya es muy personal, yo no les puedo decir si es bueno o es malo. Pero que ya una superpotencia como China ya esté también en el juego, pues cambia mucho las cosas. Ahora, no serían el primero ni el único del bando, ahora sí por decirlo así, de Rusia que lo está apoyando. Ya sabemos perfectamente que hay drones iraníes en el campo de batalla y también se está sabiendo que hay armamento que viene de Corea del Norte, que lo está apoyando. Entonces, esto más que nada se está empezando a hacer como más global, más visible, o sea, lo cual de cierta manera perjudica todo, ¿verdad? Otro que creo que a todos en cierta parte les preocupa es el famoso parte del armamento nuclear, que se ha estado rumorando que ya hay pues, como un portaaviones, por decirlo así, que Rusia dejó y que está allá en el Báltico, que carga con ojivas nucleares. Ahora, hay que entender esto, que el que este aparato ya esté ahí no significa necesariamente que vaya a haber una bomba nuclear que lo van a hacer. Muy seguramente, y yo también es lo que pienso como otros esos y otros expertos, porque vuelvo a repetir, yo no soy experta, es que van a ser bombas, sí por decirlo atómicas, pero no así como se ha visto como la que se vio en Japón, no las de Hiroshima y Nagasaki, sino bombas a menor escala, a muy menor escala, y que no harían el mismo daño, porque si aventar una bomba nuclear así que en territorio ucraniano, esto desataría, por decirlo así, el apocalipsis, porque nadie saldríamos bien parados, ¿verdad? Así que tampoco lo sabemos, yo no creo que más bien funciona como un juego de retórica de Putin al decir, tengo esto y lo puedo usar en cualquier momento, así que mejor Occidente quédese ahí. Así que creo yo más bien en lo que está jugando. En un inicio, cuando se anuncia esta intervención especial, como nos la anunció Putin, a territorio ucraniano, porque que ya sabemos que el gobierno ucraniano es un nazi, bla, 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 y no sé cuántas, perdón, pero yo sí lo percibo como tonterías. Al poco tiempo se dijo que iban a intervenir los chechenos. Y estos, para los que no lo sepan, tal vez los millennials todavía tenemos como un poco de memoria, y eso un poco, pero muy, muy, muy vagamente. La generación Z creo que sí no tiene ninguna idea de esto, porque ya no les tocó como lo más fuerte. A nosotros todavía nos tocó muy vagamente este atentado que hicieron en un teatro ruso donde murieron cientos de personas, si mal no recuerdo, alrededor creo que de 300, algo así. Entonces todavía algo. Ahora, ¿qué son los chechenos? Los chechenos es un grupo del Cáucaso que, por decirlo así, su región, para que no hacerlos muchas bolas, se agarran ustedes un mapa de lo que es toda Asia, porque es en esa parte, están, como por decirlo así, en la frontera con el Mar Negro. Entonces, estratégicamente, que Chechenia forme parte de Rusia es algo muy, muy, muy bueno. Obviamente desde un inicio, no conforme cuál se hizo el imperio ruso siempre ha formado parte, sino que poco a poco fueron poniendo atención a esa parte
del territorio que tenía que estarse de parte del imperio. Ahora, hay que recordar que los chechenios, ellos como tal, toda la república prácticamente profesa el Islam. Entonces es algo totalmente diferente a lo que es el resto de Rusia, donde básicamente todos son cristianos ortodoxos. Hay que recordar que hay la religión que impera en la nación rusa, pero que básicamente el primer intento, por decirlo así, de querer formar una nación como tal independiente se da precisamente con la revolución de 1917, la revolución rusa, en donde con todo este cambio ellos habían sufrido mucho con los zares, buscan ahora con este nuevo gobierno, con Lenin, que pudieran ellos tener una autonomía. En un principio les dicen que sí, que no sé qué, y que lo que todos los políticos dicen, y esto no es cierto. Así que después, cuando ya se instala la URSS, no les dan opción a ninguna independencia. De hecho, se quedan como tal dentro de la URSS y son un grupo muy reprimido. Son llevados bastante población a los gulags. No les dan opción a nada, obviamente, como son estos campos de concentración, porque son unos campos de concentración. De hecho, Hitler de ahí toma la idea de los campos de concentración, no solo de los gulags, sino que estos campos de concentración rusos, de hecho, tienen desde el imperio zarista. Ellos realmente es como los primeros en hacer esto, ellos realmente se les debe esta idea. Pero bueno, vamos a lo de Chechenia, ¿verdad? Cuando se da la URSS, ellos sufren, y cuando precisamente empieza a caer la URSS, ven una posibilidad de poderse independizar y poder tener sus creencias más fieles, más a su modo, ¿no? Va siendo la sorpresa que obviamente agarra y dice, el gobierno de Moscú dice, tú te me quedas aquí, porque todo ese territorio, aparte de ser una frontera natural, por decirlo así, con todas esas naciones que son sobre todo islamistas, y islamistas no en el sentido, no lo quiero decir, no es yo creo que la palabra correcta, sino tal vez de religión islámica, mejor. Aparte que lo ven como una protección, esa zona es muy rica tanto en petróleo, en gas, en recursos naturales, así que ¿creen que Moscú iba a dejar que ese pedazo de tierra se les fuera del camino? Así que no, ese pedazo se quedó, y es ahí donde se dan en los 90 todas esas guerras chechenias, donde obviamente en un inicio el gobierno de Moscú subestima el poder que van a tener los chechenos, y caen primero en un principio muchos rusos. Después, ya cuando llega de hecho Putin como tal a la esfera más cercana del primer gobierno de Moscú, cuando él empieza a tomar decisiones, y él ya decide que va a ser atroz. De hecho, en la segunda guerra de Chechenia es cuando se aplican muchos de los métodos que se están viendo en la guerra de Ucrania. Entonces esas guerras, pues por decirlo, muy salvaje, muy sangrienta tal vez, ¿no? En donde no es como tal a lo mejor lanzar bombas también, sino que en ciertos lugares sí es como la batalla más cuerpo a cuerpo. Es algo muy implementado por Putin. Obviamente después se firman estos acuerdos que van a llegar a paz, bla 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 bla. Viene el atentado del 99, del 2000, no me acuerdo muy bien, y Putin se le viene una crisis, porque en ese momento él ya asume con el cambio de milenio, por decirlo así, y el fin del siglo y del milenio se queda atrás, y Putin es por eso una de las cosas que, pues, si nos ponemos a recordar, Putin tiene en Rusia como presidente desde los 2000 literalmente, o sea, no ha habido otro presidente más que un cambio en donde le dejó ahora sí que a su mano derecha, y él estaba detrás todavía viendo todo lo que pasaba en el gobierno, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Conforme va dándose, van como que se calman las cosas, y después sale un personaje que es Kadyrov. Kadyrov no es el mismo Kadyrov de ahorita, es su papá, de hecho. Y él, dentro de Chechenia pasan dos cosas. Hay una situación que hay un grupo que dice que tiene que ser como que la independencia muy sangrienta, muy todo, y hay quien piensa que puede ser, pues llevarse bien con el gobierno de Moscú. Y obviamente Kadyrov, él es de los pacifistas, y llegan a un acuerdo. ¿Qué pasa? Que en 2007, ahora sí, Ramzan Kadyrov, que es el actual gobernante de Chechenia, toma el poder,
Y es ahí cuando empieza el verdadero matrimonio entre Moscú y Chechenia, ¿no? Entre Putin y Kadyrov, porque los dos se deben mucho, para decirlo. O sea, si uno cae, el otro cae. Yo creo que esa es una de las partes donde también como que Kadyrov sabe dónde, perdón por la palabra, pero tiene bien agarrado a los cojones a Putin, porque sabe que si algo no se le concede, puede soltar muchos secretitos no buenos y entonces Putin sufriría. Entonces creo que Putin en ese sentido dice, bueno, ok, te doy todo este territorio, tú lo gobiernas, tú esto, pero no quiero, sobre todo una de las partes más importantes que se sabe es, no quiero nada de terrorismo. Y se sabe precisamente que en suelo ruso son los chechenos los encargados de que estos intentos, porque sí ha habido intentos de querer hacer atentados terroristas en territorio ruso, no se lleven a cabo. Es por eso que no sé si se preguntan, en Rusia nunca pasan casi atentados, es muy muy raro porque los chechenos básicamente son los encargados de esto. Ahora, cuando dicen obviamente van a ir, pues todo el mundo dice son sangrientos, son estos, son aquellos. Impresiona que a los pocos meses realmente esa guerra que teníamos pensada que iban a hacer los chechenos no lo hacen tal cual. Es que sí hay expertos que dicen que una cosa es su territorio y otra cosa ya es como tal. Ahora, están encontrando muchos soldados rusos que no están tan preparados en el sentido de la batalla cuerpo a cuerpo, y cuál es, eso es como algo muy muy deficiente. Y otra cosa que dicen no les ha jugado muy bien a los chechenos es el asunto de que Kadyrov les ha permitido poder grabar, poder usar sus celulares, y entonces sabemos que ahora con los teléfonos inteligentes sí es una herramienta de comunicación, como ahorita yo lo estoy haciendo con ustedes, pero que también te da la posición en donde está. Entonces dicen que por ahí los ucranianos están sacando esa ventaja, ¿no? Que esos celulares los usan como para saber dónde andan, y es por eso que también no han tenido gran ventaja, ¿no? Pero sí realmente llama la atención que no han tenido la relevancia que pues esperaba, porque hasta yo la verdad sí me llama la atención, no ha salido como tal, eso que. Y es ahí donde se desprende el otro grupo, el grupo que realmente es el que más peligro y más desconfianza deberíamos de tener. Y en México sobre todo, no sé en la región de Latinoamérica, pero sí lo he visto en México, no ha sido como muy mencionado, y hasta últimamente ha sido mencionado. Ahora, este grupo ya tiene su tiempo, ya tiene, de hecho el siguiente año cumplen 10 años. Es un grupo creado en 2014. Todo lo que pasaba en el este de Ucrania y lo que pasaba en Crimea, sí sabrá que este grupo se oyó un poco, y de hecho este grupo se creó para eso. Era como una fuerza armada especial para combatir contra los ucranianos dentro de estas regiones que pues buscan separarse de Ucrania. Ahora, ¿qué de diferente de este grupo con a lo mejor el ejército ruso, con los propios chechenios? Y es que este es un grupo paramilitar, pero es un grupo privado. Y lo que es más impresionante es que en la constitución rusa no hay cabida para estos grupos paramilitares. Pero este grupo paramilitar en especial tiene la aprobación no solo de Putin, sino que tiene todo el apoyo. Y eso es algo en donde, si se dan cuenta también, eh, el discurso de Putin está siendo ambivalente, o por lo menos más bien contradictorio, porque no esto, pero sí. Ahora, el grupo Wagner es un grupo muy sangriento, por decirlo así, muy sanguinario. Y es que lo más raro de todo esto es, por decirlo así, que Putin empezó con el discurso de que el gobierno de Kiev es un gobierno nazi que trata mal a los ucranianos de origen ruso, que no es lo mismo que los ucranianos y que no es lo mismo que los rusos. Ya saben las cuestiones que el ser humano nos inventamos, porque realmente nomás nos inventamos nosotros, pero bueno. Y entonces por eso una de las razones que él entra, ¿no?, a querer desnazificar, hasta así lo dijo. Y da la casualidad que el grupo Wagner es lo más nazi que hay en todo el territorio ruso. De hecho,
El nombre se debe al gran compositor, y eso nada le quita que es un gran compositor alemán, Richard Wagner. Bueno, y sí, porque ¿qué tiene que ver, o sea, un compositor alemán con la guerra? Bueno, pues dice cuenta la leyenda, porque tampoco es algo que tengamos muy preciso, y es que Richard Wagner, a pesar de que hizo todas estas fabulosas 13 óperas, en donde es un genio de la música y de la composición y de todo, porque él no solo componía sus óperas y las partituras de sus otras obras, ¿no? Sino que él también le daba los diálogos, y aparte el hecho diseñó un teatro que es sumamente hermoso, en donde la concepción que ahora tenemos como el teatro básicamente se la debemos a él. Claro, ¿no? Un poco más apretado, porque de hecho si uno se sienta, o sea, es súper incómodo. Si alguien tiene la oportunidad de ver el Anillo de Nibelungo, que son casi que más de 15 horas, literalmente si eres muy alto las rodillas va a estar pegándole al de enfrente, va a estar súper incómodo, entonces muy cansado. Y también trae dos innovaciones más, que es hace una fosa en donde baja toda la orquesta, la baja ahí para que nada más ponga una atención como espectador a lo que está sucediendo en el escenario. Y la principal innovación tal vez es, él apaga las luces. En un inicio todo esto se hacía con la luz emprendida, y realmente la ópera y el ballet y los conciertos todavía era más bien una tertulia, no algo para realmente ponerle atención. Entonces, Wagner es un genio, pero como todos, tiene sus cositas malas. Y la gran, pero gran defecto que tenía Wagner es que se dice, se rumora, se comenta que él era, vamos a decirlo así, crítico de los judíos, que básicamente sabemos eso qué significa. Él no lo puedo decir tal cual, a lo mejor tal cual que los odiaba, pero sí era antisemita, no, de verdad, no hay forma de decirlo, ¿no? Hay ciertos documentos y todo que nos hace creer que es descendiente de hecho de judíos, y que por ahí él a lo mejor él no le gustaría. No lo sabemos bien, la vida de Wagner es un poco a veces en ciertas cuestiones muy imprecisas, ¿no? Pero toma mucha relevancia, porque una vez que él muere, toda la familia Wagner, de hecho, es muy proclive y muy participativo, no solo en el Tercer Reich, sino antes, desde que se está conformando. De hecho, son, por decirlo así, muy admiradores de Hitler. Y otra cuestión muy importante es que el Tercer Reich admiraba demasiado la música de Wagner. De hecho, hay óperas en donde si tienen la oportunidad de ver las óperas de Wagner, son muy, tal vez muy religiosas. Una cuestión donde Dios, Cristo toman un papel muy importante, pero también hay ciertas cosas mitológicas. Todo eso mitológico que lo trae de nuevo Richard Wagner a la actualidad, la mitología ahora sí que germana. Entonces, traen esa mitología, la vuelve a ser presente, y el Tercer Reich toma de ahí, ¿no? Así que obviamente todo esto por ahí se va uniendo, y es por eso que todo eso, pues sí, todo eso, para que comprendan un poco más por dónde van. Y todo este grupo, precisamente de ahí el grupo Wagner agarra el nombre. Pero ¿por qué también? Porque su fundador, que es Dmitri Utkin, es un gran admirador del Tercer Reich. Entonces están empezando a encontrar como que esas cosas que no cuadran dentro de la retórica de Putin, o sea, sí se dan cuenta. Él es el fundador. Si buscan una foto, voy a tratar de poner una foto en el video, van a verle la cara, y la cara, la verdad, los ojos de ese hombre dicen mucho. Así que decir que van a desnazificar Ucrania, creo que es una gran contradicción si mandas al grupo Wagner, ¿no? Porque hay cierta supremacía en juego, o qué, o sea, como que no. Ahora, el que es el creador no es el mismo que el que está dando el dinero. Y este es más conocido, no sé si lo han oído, como el cocinero de Putin, que es el señor, nada más y nada menos, Yevgeny Prigozhin. Él es realmente
el del billete ahí, el que da los millones y el que todo. Él entra dentro del grupo muy cercano de Putin. Llama la atención porque él realmente no se ha adecuado a la política. De hecho, por eso le debe su apodo, ¿no? El cocinero de Putin, o el chef de Putin, porque él se supone que tiene un servicio de catering, entonces como que también no. Pero hay que entenderlo que también Putin, al igual que muchos líderes mundiales, pues no comen cualquier cosa, ¿verdad? Es igual que con los reyes, o sea, si me envenenan, pues qué pasó. Y si se sabe, de hecho, que Putin tiene alguien que prueba la comida antes de que él la pueda comer, no vaya a ser que en una de esas. Y ahora que seguramente hay mucha gente que quiere pues que se muera, pues seguramente tienen que cuidar más la comida, ¿verdad? Así que él es el encargado prácticamente de hacer todas las comidas y cada vez se ha ido entrando más al círculo de Putin. Es por eso que él puede tener cierta acceso a cierta información que no todo mundo. Ahora, ¿por qué hay cierta contradicción aparte? Porque no les voy a mentir, el grupo Wagner no está haciendo técnicamente cosas que no haya hecho, por ejemplo, el grupo americano que es Blackwater Academy. Este grupo también es un grupo paramilitar de Estados Unidos, pero que él se ha entrado bajo cierta jurisdicción de las reglas internacionales porque es Estados Unidos. Con el grupo Wagner no se podría hacer eso, entonces técnicamente ¿a quién juzgaría? Muchas son las teorías de que dicen que de hecho es un grupo que es enviado especial Putin para que pueda hacer ciertos encargos muy específicos y que no haya como tal culpabilidad hacia él como su persona, porque al no estar dentro de las reglas de un país, al de no estar prácticamente en la existencia de la nación rusa, ¿a quién le echan la culpa? Es un grupo que no le puedes echar bien la culpa. Claro, este grupo la verdad es que ha servido para muchas cosas. Básicamente lleva la agenda política internacional de Putin y aquella parte del mundo donde haya ciertos intereses que le interesen mucho al presidente, este grupo entra. Actualmente está entrando mucho al África, de hecho ya no está teniendo tanta influencia Europa y Estados Unidos, algo que le preocupa de hecho a estos dos actores, y se está acercando al grupo Wagner. Y el grupo Wagner es bastante sanguinario. Se sabe que han hecho ciertas masacres en zonas centroafricanas de ahora sí que del África, en donde apoyan a muchos dictadores de gobiernos tal vez no tan correctos, ¿no? Se sabe de hecho que el grupo de seguridad del presidente venezolano es encargado de, ahora sí que encargado de su seguridad del grupo Wagner. Ha tenido misiones especiales, también fue desplazado de hecho en Siria por su querido amigo el presidente que tenemos aquí. Así que es un grupo muy especial. Ahora, lo que más llama la atención es que se han unido muchas personas que no deberían. De hecho, se calcula que alrededor del territorio ucraniano hay unas 40,000 personas ahí del grupo Wagner en territorio como tal ucraniano. Pero también ha llamado mucho la atención porque los presos de todas las cárceles de Rusia se les concedió un permiso especial, por decirlo así. Si tú estás ahí purgando penas por ya sea robo o alguna de las cosas que entra dentro del código penal ruso, se te está dando la opción que si quieres salir puedes ir a combatir a Ucrania. Lo que pasa con esto es que muchos de ellos no tienen experiencia militar. Entonces técnicamente esta gente nada más está sirviendo muchas veces de bala. O sea, por lo que se sabe, ellos están en una primera fila, de hecho cuidando al verdadero grupo Wagner por detrás, para que precisamente todos esos muertos sean ellos. La otra gran desventaja que se tiene es que dice que no se están avisando a los familiares todas esas muertes y todas esas bajas que están teniendo. Entonces hay cosas complicadas dentro de este grupo, pero este grupo sí es un grupo que sí es bastante sanguinario, que para yo considerándolo creo que es más preocupante que los propios chechenos, pero pues también el tiempo no lo dirá, ¿verdad? Cosas que pues todo nos tienen todavía hay cuestiones que una de las cosas que se acaba de dar a conocer hace como 2 semanas, 3 a lo mucho, es todos estos niños que están siendo no deportados, pero sí llevados y robados
que son ucranianos a suelo ruso, en donde se les está dando una familia, no es una familia de acogida, es toda una familia que literalmente se va a quedar con estos niños, en donde se les va a borrar su pasado, su herencia, todo lo que ellos son, y se les va a rusificar, porque básicamente es eso. Esto no es algo nuevo, de hecho en la URSS ya se hizo mucho con todos esos, los enemigos del comunismo, se hacían todos esos personas que tenían hijos y que no eran considerados buenos dentro de la vida comunista, se les quitaban a los hijos, se mandaban a hospicios, se les daban a familias que sí fueran lo que es correcto en los principios de la nación. Ahora, esto del robo de niños no es algo nuevo, se ha hecho en cientos de naciones donde hay situaciones así. Se hizo mucho en la España de Franco, se hizo mucho en la última dictadura argentina. No es algo nuevo, pero es algo que sigue pasando y que no debería de suceder, porque hay tratados internacionales que resguardan a estos niños y las cuales prácticamente el gobierno ruso sí se está volando, y eso es algo que no debería de ser, porque se supone que es un conflicto y ya está escalando esto y está entrando a otros campos que no debería. Ahora, por otra parte, lo de que les digo, la probabilidad de escalada, pues es algo que no podemos saber muy bien, pero que yo a consideración creo que ahorita estamos en el punto de que tenemos que aguantar. El que tenga ahora sí que, el que se enoja pierde. Ahora sí que aquí no hay otra. El que primero que se enoja y entre bien ya perdió, y es ahí donde se puede escalar. Ahora, hay otra teoría que me encantó, que surgió hace poco, y no, bueno, no hace poco, hace más o menos algo de tiempo, pero tampoco muy viejo, y que da la teoría de que básicamente Putin hizo esta guerra no porque quiera adueñarse de Ucrania entero, sino porque en toda esa parte del Donbass y de Lugansk hay cierto tipo de materias primas que básicamente podrían entrar dentro de la categoría de tierras raras, y que ahora sabemos que con toda esta tecnología son básicas, y que básicamente quien tenga algo de eso básicamente puede jugar en el tablero internacional muy a su favor. China es uno del gran país que tiene la mayor cantidad, vaya la redundancia, de tierras raras, y en donde si se fijan bastante también hay cositas ahí que le han lanzado a Occidente y con las cuales Occidente ha tenido que bajar ese enojo que pudiera tener con China, porque le recuerda, hey, yo tengo las tierras raras y la tecnología depende de mí. Así que se ha pensado que tal vez Rusia lo que busca ahí es hacerse de hecho. Ahora, otra teoría por lo cual también dicen que ha querido adueñarse Rusia de toda esa parte de Ucrania es que desde Catalina la Grande hay todo un cacho que une Rusia con Ucrania para dar salida a lo más cercano al Mediterráneo, y que todo eso es lo que quiere, y que él es lo que está volviendo a buscar, retomar ese gran sueño que tuvo Catalina la Grande. Ahora, hay que decir que por otra parte, Ucrania y Polonia, para el mundo entero, me refiero desde la perspectiva occidental y desde la perspectiva rusa, nunca han sido como naciones muy independientes. Desgraciadamente, cuando Polonia y Ucrania no fue del Imperio Alemán, fue del Estado ruso. Así que prácticamente estos dos pobres países, por decir pobres en el sentido de que creen que los demás se lo pueden adueñar, han tenido que luchar contra estos. Técnicamente no es algo muy nuevo, o sea, es algo que ya han venido recorriendo con literalmente siglos, o sea, ¿no? Y otra cosa muy importante, y es creo con lo que podemos terminar, con la situación que está viviendo Putin. Se nos ha dicho mucho en pantalla que Rusia y China son los grandes amigos del alma, y que hay una amistad inquebrantable, y que bla 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 bla. La realidad es que históricamente nunca han sido amigos, y yo la verdad dudo mucho que sean muy amigos, porque siempre han tenido sus desencuentros y van a seguir teniendo sus desencuentros. Como sabemos, en la política no hay amigos sinceros, y eso juega también en el plano internacional, y en donde ahorita Putin le sirve a China como sí una base de apoyo. ¿Por qué no? Porque eso también es cierto, ¿no? A China
ahorita también es como el enemigo de Occidente, pero hay que recordar también que hubo una temporada o sus buenos años en donde China y Rusia de hecho estuvieron a punto de llegar a una escalada también bastante grande y en donde obviamente el mundo entero estaba como que a ver qué pasa, en donde rompen relaciones estos dos modelos diferentes del comunismo, porque eran dos modelos diferentes, y en donde obviamente, como se sabe y se dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y en donde en ese momento Estados Unidos supo aprovechar muy bien a China. Ahora con todo esto, pues obviamente ya Estados Unidos no ve con tan buenos ojos a China y ahora pues tiene que volver a su antiguo lado que es Rusia, pero tampoco es como que sean los grandes amigos de la nada, nunca yo creo que lo van a hacer. Y hay algo que obviamente si revisamos muy bien desde la forma en la que se para Putin, la forma en la que comunica, todo ese lenguaje no verbal y también el lenguaje verbal a Putin no le gusta y es andar, por diciéndolo así, mendigando. ¿Creen que realmente a Putin le gusta andar diciéndole a China, hey, apóyame, hey, esto, hey, aquello, hey, no sé qué? Obviamente no. Ahora, hay que decirlo, en la cuestión económica es un juego muy, muy, muy apetecible. Rusia está mandando todo su petróleo, no todo, pero por decirlo, a China y obviamente a otros países como lo es técnicamente la India, pero obviamente es diferente la relación que se tiene con China, porque está cerca, también hay una frontera en común que tienen que cuidar, o sea, no es también como que me lo tengo que echar de enemigo. Y otra cosa que también es muy importante, cuando se van todas estas grandes empresas de territorio ruso, entran obviamente en cierta crisis, necesitan tecnología y obviamente una parte muy importante, los famosos semiconductores que se sabe China le está proveyendo a Rusia y que lo ocupa simplemente para el armamento. Entonces no se puede separar muy bien, pero obviamente también puede llegar el momento en el que China agarre y diga, ¿sabes qué? Hasta aquí. Que China juega para un bando o juega para el otro es muy, muy, muy importante, pero también sin perder de vista todo lo que hay detrás. Así que, bien o mal, Putin se está jugando a cierta humillación hacia Xi Jinping y el otro le está sabiendo sacar provecho, porque hay que decirlo, todos lo juegan a su favor. Y eso es algo que no crean que a Putin lo tiene muy contento. Así que técnicamente entre más rápido cabe también este conflicto, más fácil es para Putin también regresar a cierta normalidad, ¿no? Pero tampoco sabemos qué es lo que vaya a pasar, porque es lo que les digo, o sea, saber qué es lo que va a pasar, yo creo que solamente Putin lo sabe y es más, en un minuto a otro lo cambia totalmente. ¿Qué es lo que pueda pasar? No lo sé. ¿Qué es lo que tenemos que tener en mente? Pues obviamente que no, esto no escale, no es la situación tampoco, es que siga y la guerra tiene que acabar, pero en donde como se ha dicho y tiene que ser, aquí no es la cuestión solamente de que uno gane sobre el otro, es que en algún momento así uno gane sobre otro, van a tener que sentarse a la mesa y negociar ciertas cosas, les guste o no les guste. ¿Cuándo va a pasar eso? Ese es el punto. Y el punto es cuántas vidas vamos a seguir perdiendo, cuántas familias van a quedar incompletas, cuántas personas van a ver destruida su propia vida y las dos naciones cómo van a quedar, porque no crean que nada más es cuestión de que está sufriendo Ucrania. Bien o mal también hay familias ruso-ucranianas que se están viendo afectadas. Ahora, otra cosa que sí se me estaba olvidando que es muy importante y que puede jugar un poco a favor o en contra, no sé, de Putin y de Rusia, es que están adentrándose cada vez más drones ucranianos a territorio ruso. De hecho, esta semana cayó, bueno, esta semana no, cuando ustedes lo vean sí va a ser un poquito retrasado, no tanto, pero sí va a haber como una semana o dos de diferencia. Entonces, por ahí de la primera semana de marzo se está teniendo registro de que están entrando drones ucranianos a Rusia y muy cercanos ya a Moscú, lo cual preocupa también a Putin. Esto puede hacer también que escale todo. Así que saber qué es lo que va a pasar en un futuro creo que es imposible. Creo que ni el mejor, ahora sí que genio podría saber, ni un adivino, ni un nada, porque son muchas cosas lo que lo alteran. Así que, ¿qué les puedo decir? Simplemente que disfruten la vida, que tampoco dejen tan de lado lo que está pasando ahí, porque nos afecta, realmente nos afecta, no tienen ni idea de cómo nos puede llegar a afectar. Y pues nada, nos vemos la siguiente vez, así que desde algún lugar de México, arrivederci.